quienes están acá presentes, a quienes virtualmente también nos acompañan. A continuación, pues tenemos ya la charla de fondo a cargo del señor Rafael León Hernández, así es que le cedemos la palabra a él. Vamos a ver un poco el resultado del estudio que hicimos sobre competencia moral, digámoslo en general en el sector público costarricense, para no especificar, porque tenemos gente que participó del sistema, pero también hubo otra. Y la idea es ver cómo salió. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Bueno, primera prueba, a ver cómo nos... ¿Qué es eso que está ahí? Una puerta, pero ¿a dónde va esa puerta? ¿Alguien sabe? ¿La puerta de dónde? Esa es la puerta al infierno. De la Divina Comedia. Ah, alguien estaba, tenía ganas de decirlo, pero a lo mejor no me equivoco. Y arriba dice, más o menos, pierda toda esperanza aquel que cruce este umbral. Bueno, en resumen, vengo a decirles que ahí estamos. O sea, no a las puertas del infierno, ¿verdad? Por aquello, pero sí muy cerca de un umbral que hay que tenerle mucho cuidado. ¿Ok? Hoy no vengo a decirles todo salió bien, hoy vengo a decirles la cosa es preocupante, pero que vayan de una vez pensando en esto, en lo que signifique y qué podemos hacer para salir de donde estamos, ¿verdad? Y no cruzar esa puerta. ¿Está bien? Así que vamos despacito. Se acordarán de algunos cursos que hemos tenido, que hemos hablado del desarrollo moral, qué es o por qué es importante. Pues básicamente un desarrollo moral bajo explica la existencia de corrupción. Entonces, si todas las personas en un país o en una organización, si queremos ser más chiquitito, tuvieran un desarrollo moral alto, ni siquiera tendríamos que preocuparnos de estos temas. Todo estaría perfecto. Así que el tema viene por ahí, de cierta posibilidad de que haya corrupción. Ahora, hablemos qué es corromper, ¿verdad? ¿Qué es corrupción? Porque tenemos ideas equivocadas. Yo no sé si alguna vez han usado un cuchillo de mantequilla, o bueno, cualquier cuchillo, para aflojar o socar un tornillo. ¿Lo han hecho alguna vez? Sí. Bueno, eso es corrupción. Déjenme explicar, no se asusten, no es como que va a llegar OIJ, ¿verdad? Ahí a la casa por eso. No, no. Corromper significa usar algo para lo que no es, corriendo el riesgo de dañarlo. Entonces, el ejemplo es muy práctico, porque cuando usted trata de aflojar ese tornillo, una de dos, si le va mal, o puede doblar el cuchillo, si es de esos chinos que compro yo, o puede trasroscar el tornillo, hace peor la torta. Está usando algo para lo que no es y corre el riesgo de causar daño. Ahora, eso lo vamos a aplicar a la administración pública, obviamente, esto todavía no. Sí. Bueno, por eso, yo estoy diciendo que aquí hay un delito. Lo que estoy diciendo es que de pronto, por tratar de ahorrarme, ir a buscar el destornillador, puedo complicar la situación. ¿Se entiende? Ok. Sí, sí, es factible. De que se puede hacer, pero es que ahí es donde vamos. Ah, ahí es donde vamos. Ok, veamos algunos conceptos. Primero, este de integridad pública tan de moda últimamente. Integridad pública tiene dos grandes componentes, el componente ético, pero nos vamos a quedar en el componente ahora de legalidad, que es lo que está en negrita, que dice que tenemos que proteger, mantener, priorizar el interés público sobre los intereses privados. En resumen, usar lo público para lo público. El carro, el tiempo, los recursos económicos, todo lo que tenemos de la administración pública para lo que fue hecho. Y otro concepto hermoso también, ay, no lo puse, bueno, es el de probidad, que probidad también implica lo mismo, usar lo público para lo público. Así que básicamente estamos diciendo que hay probidad o hay integridad cuando nos mantenemos en el camino. Cuando usamos un recurso público para un bien privado, que es lo que vamos, por ejemplo, de usar el cuchillo para lo que no está hecho, podemos alcanzar un objetivo, pero no era el que era. Ayudar a un amigo, ganarme yo una platica, qué sé yo. Pero estamos desviando el fin público a un interés mío y ahí es donde hay corrupción pública, que es la que nos interesa evitar. Por eso usaba la analogía, porque es más fácil acordarse del cuchillito, no que no lo puedan seguir haciendo si quieren en casa. Esto sí no, mejor no. ¿Ok? Ahora, el bajo desarrollo moral implica un componente adicional que es los conflictos de interés. Vean la importancia de esto. ¿Saben qué es un conflicto de interés?
¿sí? E imagínense ahora que el padre me está diciendo que estoy más gordito, llegó la hora del postre y hay un tiramisú y hay una torta chilena. ¿Cuál quiero? Los dos. Tengo un conflicto de interés, pero tampoco hay un delito. Cuando un conflicto de interés nos preocupa en la administración pública, cuando es entre el beneficio público y un interés privado mío o de alguien más. Sí, por ejemplo, hey, haceme este trámite y te doy una platica. Ahí hay un interés mío y hay un conflicto. ¿Por qué es importante estos dos? Porque entre más bajo desarrollo moral es más fácil que ante un conflicto de interés yo busque el beneficio privado en lugar del beneficio público. Ese es el juego que hay. Entre más desarrollo moral tengo, es más probable que piense en el beneficio público y no en el mío propio. Esto es como explica Georg, así se pronuncia o algo así, Lind, que fue el autor de la prueba que aplicamos nosotros, el tema de una competencia moral baja. Él lo que nos dice es que una competencia moral baja, una persona no puede juzgar los argumentos por la moralidad, o sea, si es bueno o malo, sino básicamente por el beneficio que puede obtener de una situación particular. O sea, no veo una situación objetivamente, sino que mi subjetividad, mi ganancia, mi beneficio, lo que yo pienso que es correcto se antepone a la objetividad. Es como un juego ahí donde nos estamos pues engañando. Ahora, dos cosas importantísimas que sabemos sobre este tema de la competencia moral es que es evolutivo en sana teoría, debería hacerse más complejo a lo largo de la vida, o sea, entre más viejos nos hacemos, deberíamos aprender de la experiencia y ser mejores. Eso no necesariamente es así, ¿verdad? Porque también depende, o vamos, está influido por el contexto social. ¿Sí? Uno no alcanza niveles altos, en teoría, la mayoría de las personas, si no tenemos buenos ejemplos a nuestro alrededor. Y yo siempre les digo, bueno, en Costa Rica la cosa está un poquillo complicada, ¿verdad? Porque tenemos muy malos ejemplos, los vemos todos los días. El ejemplo del tercer carril es el ejemplo clásico. Usted va por su carril, perfecto, y viene un carro que se lo brinca por el tercer carril y usted dice que no le den campo, le dieron campo, me lleva. Y un día usted se va por el tercer carril imaginario, en lugar de durar 2 horas, duró 15 minutos. Aprendió el ejemplo, pero es muy probable que repita la conducta. Así que los ejemplos que tenemos en la calle y los que tenemos en el trabajo influyen en qué tan alto o bajo puedo llegar. Eso no quiere decir que estamos todos condenados. Hay gente en países moralmente desarrollados, digamos entre comillas, que están muy bajitos y hay gente en países bajitos que están muy desarrollados. Es nada más como decir la media por dónde puede andar. Y como les decía, es básicamente este equilibrio entre mi interés y pensar en alguien más. No voy a entrar en teoría del desarrollo moral hoy, hay cursos sobre eso que podemos ver, pero básicamente vamos pensando de yo mismo y vamos ampliando el círculo. Bueno, yo y mi familia, bueno, yo y mi comunidad, bueno, yo y la institución. Entre más amplio este círculo, pues mayor desarrollo moral en teoría deberíamos tener. La prueba que aplicamos. La prueba que aplicamos es el test de competencia moral de Georg Lind. Como les decía, era un alemán, digo que era un era porque como a muchos de nosotros tenemos conocidos que durante la pandemia se fueron, él se fue durante la pandemia, no sé si específicamente por eso o por algo más, porque ya cuando traté de hablar con él, ya no estaba, pero lo perdimos. Se basa en la teoría del desarrollo moral, que es esto que les explicaba por arribita. La versión actual de la prueba y posiblemente no la vaya a actualizar más por razones obvias, es de 2014. Y ahí está la definición. ¿Y qué nos diría un resultado bajo? Básicamente que predomina la subjetividad, o sea, mi opinión vale más que la de los otros. Por favor, quiero que vayan pensando en las discusiones que hay en redes sociales, para que vayamos ubicándonos, como estamos como país. Los intereses privados son más importantes que los colectivos. Los comportamientos suelen basarse más en mi prejuicio. Prejuicio quiere decir el juicio que yo me hice previamente, o sea, no analizo en blanco la situación, sino lo que yo ya creía es lo que importa y a partir de ahí juzgo todo lo que viene. Hay pensamiento bipolar, o sea, no hay zonas grises, esto es bueno o es malo, así. Y eso pues tiene también sus dificultades porque no todo funciona así en la vida. Hay dificultades para comprender las razones que están detrás de las normas, leyes o las normas institucionales. O sea, algo tan simple, bueno, el cinturón de seguridad, ¿por qué tiene que ponérselo? Por la multa. No, pero le puede salvar la vida. Tal vez ese ejemplo sea fácil, pero dentro de las instituciones hay otras reglas de juego que son más complicadas de entender. Por ejemplo, ¿por qué hay que prevenir conflictos de interés? ¿Por qué no puedo llegar a la hora que me dé la gana? O sea, entender la razón de la norma, por qué es importante y ser crítico sobre la norma implica tener un desarrollo moral alto para poder hacerlo. Hay mayor vulnerabilidad a influencias externas. O sea, si a mí llegan a ofrecerme
20 millones de colones por un trámite, es más probable que diga que sí si pienso en mi propio beneficio que si pienso sobre la colectividad. Pero obviamente si yo pienso en la colectividad y pienso que esto puede hacer daño, pues lo voy a pensar un poquito más para tener algunas ideas. Algunos ejemplos de esto que podemos ver en la vida real. Prejuicio. Si yo creo que una persona es buena, ¿ya? La categoría como buena, o un ejemplo a seguir, todo lo que diga esta persona es buena. Piensen en política, por ejemplo, y para todos los bandos. Entonces, lo que digan los míos está bien, lo que digan los otros está mal. Entonces, eso empieza a hacer esa polarización que vemos algo. Si no estás de acuerdo conmigo, eres mala persona. Ahí también, ¿verdad? Polarizamos al otro, ¿verdad? Si eres del otro equipo, del otro bando, los que piensan diferente, ya sos una mala persona y mereces el infierno, que cruzar la puerta que vimos hace rato. Eh, no vemos nada malo si gana algo en el proceso. Yo lo digo mucho con el tema de notificadores judiciales, que a veces pasa que alguien llega y les dice, mira, te doy 20,000 pesos con tal de que notifiques a tal persona. Diga, y la verdad igual lo tengo que notificar y me gano un alguito. No le digo nada malo. O sea, no le encontrar del malo algo que sabemos que es malo, ahí empezamos con problemas. Eh, tonto el que no aprovecha. Yo siempre me acuerdo una vez en un bus, iba yo como pasajero, porque yo soy de los que viajan en bus todavía, que iban dos señores hablando y uno dijo, dichosos los que roban y no los pescan. Entonces ya eso está en el pensamiento colectivo, ¿verdad? Que el tema es cómo me salgo con las mías sin que pase nada. Y bueno, si tiene el prejuicio, tiene cara de malo, también tiene cara de bueno, y ya de una vez empezamos a juzgar sin saber nada de la persona o de los hechos, no, de previo. Son como algunos ejemplos de las cosas que pueden pasar cuando esto está abajo. Bueno, la prueba que hicimos nosotros de acá, nos ayudaron 226 personas, es un grupo grande, entonces hay de todo, hay de todo el sector público. Obviamente no hicimos filtros para que fuera, digamos, anónima, entonces yo no les puedo decir, mira, estos son de tal institución, no, esto es como una generalidad. No es una muestra estadística aleatoria y representativa, o sea que es un sondeo, llamémoslo así, nos da una muestra de lo que puede ser, pero yo no les puedo asegurar que todo el mundo está mal. Le puedo decir que en esta muestra las cosas salieron como salieron. ¿Está bien? Hicimos, sí, un proceso de validación de la prueba. Tampoco es que lo tiramos todo al aire y les voy a tratar de explicar rápidamente porque es un tema complicado. Hay varias pruebas que se ven para hacer la validez de la prueba y una es el orden de preferencias de las etapas del desarrollo moral. Si se acuerdan, hay 6 etapas en teoría de Colbert, evolucionada, no es la de los 60, esa ha cambiado mucho, pero digamos que la base es la misma. Y los argumentos de la prueba, la gente tiene que darle más valor a los argumentos más altos. En resumen, eso tiene que ser una línea ascendente. Entonces, la validez de la prueba me dice en este caso que sí cumplimos. Primer criterio. Segundo criterio, el coeficiente de correlación de Pearson. Si alguien se acuerda de qué era eso, para que me explique. No, bueno, no, ese está ahí. En resumen, básicamente, entre más altos sean estos numeritos, o sea, como decir, ¿dónde está? Sacarse un 1 es un 100. Esta correlación entre la etapa 1 y la etapa 1 tiene que ser 1 siempre, o sea, todo esto va a ser igual. Pero este numerito que sigue aquí tiene que ser por arriba de 30 es alta, por arriba de 50 es muy alta. Así que tenemos correlaciones muy altas en la mayoría de los criterios, lo que nos hace ver que la prueba tiene esa validez. Y luego que tiene que ir básicamente en orden descendiente de aquí para acá y de acá para acá. O sea, el segundo criterio de validez lo cumplió la prueba. Bueno, ahí estaban los cuadritos, las líneas para explicar lo que ya dije sin líneas, pues no importa. Y luego el paralelismo cognitivo efectivo, y esta es otra historia larguísima. Se acordarán, si algunos de ustedes llenaron la prueba, que valoramos 2 casos diferentes. Uno era de unos tipos en una empresa que se meten a robar, digo, a sustraer unas grabaciones, etcétera. Ese caso está diseñado para que convoque nuestro sentido de la justicia. Si era justo o no justo lo que le estaban haciendo a esos empleados. El otro caso era que tocaba el corazón. Un caso, una persona que está en fase terminal, que quiere morirse y cosas de esas. Ese caso está llamado para que te toque el corazón, que llame los sentimientos. La valoración que hacemos de estos 2 tipos de casos deberían ser congruentes. O sea, no deberíamos pensar en una forma cuando hablamos de justicia y una forma diferente cuando hablamos de temas emocionales, para llamarlo así. En la generalidad, y eso es lo que me refleja esta línea. Entonces, la tercera prueba se pasó, están todas bien. Hasta aquí llegamos a lo teórico, llegamos a la etapa donde tengo que saber dónde está la línea, la salida de emergencia, por cualquier cosa. ¿Cómo se evalúa esto? Pues básicamente
los resultados no es como la escuela, por aquello, nos saquemos un 70 por lo menos, no, o sea, no es eso, porque esta no es una escala lineal, es una escala exponencial, o sea, crece de una forma diferente. Si nos sacamos de un 0 a un 9 es bajo, ¿ok? O sea, perdió el curso, mejor suerte para la próxima vez. Arriba de 10 sería como sacar ese 70, pase el curso. O sea, un 10 ya estamos safe. Y arriba de 30, este está en cuadro de honor, ¿verdad? Básicamente. De hecho, el autor de la prueba ponía el 20 como una línea de normalidad, como el ideal. Un mundo ideal es como cuando usted se saca 80. O sea, no le da vergüenza, no está con pero ay, me saqué 80, estoy bien. Entonces, más o menos por ahí va. La primera línea a superar la de 10 para pasar el curso. Ya se imaginarán más o menos por dónde vamos. Bueno, no, está peor la cosa. Así estamos, señores y señores. Nos sacamos un 7.2 en este sondeo. O sea que hay que repetir el curso. Bueno, no. ¿Es crisis? ¿Hay que cerrar el país? No, acuérdense que es un factor de vulnerabilidad. Nada más implica, en resumen, que estamos pensando mucho en nosotros mismos más que en la sociedad, para ponerlo en bonito. Y eso pues puede generar decisiones que no favorezcan a la sociedad, sino que nos favorezcan individualmente. Y eso, si cada quien está jalando para su propio saco, pues el mecanismo social no lo resiste. Ahora vean cuánta gente en cada lado. Hay un 76% que puntó bajo, hay un 22% que se sacó al menos el 10. O sea, si usted quiere creer que usted está en esos, créalo, ¿verdad? Si eso le ayuda a sentirse bien, puede ser que usted esté en esos, sus amigos. Y hay un 2%, o sea, una poquita cantidad de población que está en cuadro de honor, o sea, que son los menos. Entonces hay de todos. El problema con esto es que tenemos el efecto Pac-Man. ¿Se acuerdan de Pac-Man? ¿Verdad? Entre más hay, generan presión entre los que hay menos. De hecho, la teoría dice que los que están en ese 2% nunca van a ceder de ahí. O sea, es la gente que les puede ofrecer el cielo y la tierra y que si no te mato y no ceden. Por eso siempre son menos aquí en todos los países del mundo. Lo que uno busca es que eso que está en amarillo sea más grande, que es la gente que está, digamos, bien, pero siempre seguimos siendo dependientes de lo que dice la sociedad. Ahora, peora la cosa. ¿Por qué? Porque no es la primera vez que nos medimos. Así que ya podemos comparar si hemos mejorado o hemos empeorado como sector público. Este es el resultado que obtuvimos en 2014. Habíamos pasado el curso y estamos bajando. Lamentablemente, la idea era hacer esto cada 5 años. El tema de la pandemia nos complicó hacerlo durante ese periodo y hasta ahora pudimos. Entonces no tenemos como un factor intermedio, pero por lo menos tenemos estos 10 años de comparación. Si ven acá, la gente baja subió, la gente media bajó y la gente alta bajó la cantidad. ¿Ok? Cada uno vaya pensando qué ha pasado en el país en los últimos 10 años para que el sector público pasara de un nivel bueno, digamos, aceptable, a un nivel, digamos, crítico que haya que mejorar. Y yo tengo mis propias teorías que quiero compartir. Pueden estar de acuerdo o no, pero bueno, es mi teorización de por qué estamos bajando como nación. Primero, aquí está. Estos son dos constructos teóricos en los que me baso básicamente. Decía Carlos Gómez, en cuanto que cada sociedad ofrece ciertas oportunidades para asumir roles institucionalmente basados, sus miembros desarrollan modelos de juicio moral que reflejan esas oportunidades. ¿Se entendió? Que los ejemplos que vemos de los de arriba los emulamos. Que las instituciones, si vemos que los que hacen cosas indebidas le va bien, queremos ser como ellos. En resumen. Entonces ya vayan midiendo cómo anda la cosa. Y bueno, ahí esa la pongo abajo, es algo que yo creo, los políticos, pero no lo dejemos solo en políticos, sino figuras de autoridad en general, realmente no sabemos si es primero el pollo, ¿cómo es? El huevo o la gallina. O sea, si ellos llegan malos y nos corrompen, o nada más sube uno de nosotros para arriba, pero digamos que es una muestra de lo que somos, los que llegan a los puestos más altos y van llamando al resto de la sociedad. Veamos esto. Quiero que vean esto, usé solo ejemplos externos del país para no generar conflictos. Quiero que vean este video y enfóquense en el discurso de estos políticos. En el día de ayer dejó este mundo, digamos, ese ser siniestro que fue el impresentable y repugnante ministro de Salud que tuvimos, cómplice de la cuarentena cavernícola más grande de la historia
y que además fue el responsable junto al expresidente Alberto Fernández de la muerte de 100.000 argentinos, porque si Argentina hubiera hecho las cosas como un país mediocre, hubiera habido 30.000 muertos, sin embargo nosotros pasamos los 130.000. Por lo tanto, digamos, a pesar de que murió y la gente les gusta manifestar, digamos, parece que los muertos se vuelven buenos, ¿no? Este era un hijo de remil puta y será recordado como un hijo de puta. Ese Milei es uno de estos extremistas. Yo en estos días dije y él se puso bravo, pero yo lo que dije la verdad. Ese Milei es un mal parido nazi, fascista. How do you see our relationship with Latin America and Brazil? Great, should be great. They need us much more than we need them. We don't need them, they need us. Everybody needs us. Because I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. And then I'll see some rebel Republican, you know, some guy that wants to grandstand, say, I think that Congress should take over negotiations. Let me tell you, you don't negotiate like I negotiate. Let me put it in words you might understand. Mr. Trump, fuck off. Perdón por poner esto. Pero esos son los líderes mundiales. Y podríamos seguir horas de horas viendo cosas así de entretenidas. Esos son los ejemplos. Este es un tema, yo les estoy enseñando resultados Costa Rica, sector público, pero posiblemente si medimos cualquier país del mundo igual, o bueno, muchos de ellos, vamos a ver una disminución en esa conciencia moral, llamémoslo así, que tenemos todos. ¿Por qué? Porque la gente que triunfa, la gente que tiene el poder, la gente que dirige, es así, ¿verdad? Básicamente. Y bueno, ustedes piensen en su propio país, en sus propias organizaciones, porque también depende de quién dirige la organización. ¿De acuerdo? Las cosas hay que decirles. ¿Qué vemos aquí? Pensar en absolutos. Parece que nadie merece respeto. No digo que los políticos anteriores fueran buenos y estos son malos, sino que parece que no sabes que ninguna otra persona, ningún otro ser humano merece respeto. Parece que mi verdad es la verdad, lo que yo digo es lo que es. Y esto igual, como decía, desde cualquiera de las posiciones aplica, también dentro del país. O sea, cada quien se casa con su posición y esa es la correcta. Y lo que importa, como decía, es mi criterio. No tenemos esa capacidad de diálogo, de escuchar al otro para entender sus criterios. Cuando ustedes escuchan, bueno, cuando la sociedad escucha a alguien, no está pensando en entenderlo, sino está pensando en rebatirle. O sea, ya no hay esa capacidad de escuchar al otro para saber desde qué posición me está hablando. Villoria, algunos lo conocerán, está muy de boga en temas de integridad pública. Nos dice eso, que el sistema que conocemos mejor para el desarrollo moral son las democracias deliberativas. Acuérdense que deliberación, estamos hablando de usar la jupa, de pensar. Y vienen ahí los tres componentes que les decía, una toma de rol, una exigencia de argumentación y participación en la definición de reglas. Aquí está abajo. Entonces, ¿qué necesitamos para que los ejemplos de arriba construyan una sociedad que valga más o menos la pena? Uno, la capacidad de ponernos en los zapatos de las otras personas. Eso es la toma de rol ajeno. ¿Sí? La capacidad de ver al otro y tratar de sentir como él, de ponerme en su situación, específicamente de los más necesitados. Y acuérdense que un fundamento de la ética cívica es la posición inicial que decía John Rawls, ¿no se acuerdan? Cuando yo tengo que tomar una decisión, tengo que pensar en la persona que le va a ir peor. Si yo estoy de acuerdo en que a mí me pasara lo de esa persona, sigo, si no, no. Por ejemplo, aprovechando que estoy en el AIA, no es nada personal, es que es un muy buen ejemplo. Si yo tuviera que decidir cortar el agua porque no alcanza, ¿a quién se la corto? Y si yo digo, bueno, vamos a cortarle a una comunidad X, bueno, dele, le vamos a cortar a su comunidad. No, ahí sí no me gusta. Entonces, en lugar de cortarle a una comunidad X, decido, bueno, raticos a cada uno y repartimos la carga entre todos. Eso se trata, ponerme en la posición del que le va peor para tomar mejores decisiones. No digo que eso era solo un ejemplo por aquello, ¿verdad? Pero en política es lo que aplica. Luego, dar razones fundamentadas. Muchas de las discusiones, pongan atención a las redes sociales, son opiniones.
Muchas ni siquiera son opiniones, son insultos. Los argumentos son los menos y aunque uno no participe de eso, es lo que ve. Y entre más lo veo, más lo normalizo. ¿Sí? Se acordarán en el caso, por ejemplo, tenían que valorar un médico, llega una paciente en estado terminal y le dice, doctor, deme un medicamento para acabar con este sufrimiento. Y el médico lo hace. Y llega y usted le pregunta al médico, ¿y por qué lo hizo? Y un médico te podría decir, mira, yo lo hice porque esa señora sufría mucho, estaba pasando por algo que es insoportable y le quedaban acaso unos días de vida. Usted puede estar en contra de lo que diga ese médico, pero entiende su razonamiento. Llega otro médico y le dice, ¿y por qué él mató a la señora? Uy, esa señora como jodía, no me dejaba dormir, gritaba y estaba gastándose plata en una cama. Hacen lo mismo, pero los argumentos son distintos. Eso es lo que pedimos acá. No es que usted tenga que estar de acuerdo con el otro, sino entender que hay argumentos mejores que otros. Pero estamos en una sociedad donde el argumento que vale es el que apoya mi posición, aunque sea malo. ¿Okay? Y lo último, el diálogo y el consenso. Y sí, ahí yo ni agrego, ¿verdad? O sea, no hay posibilidad de diálogo. O sea, no tenemos esos ejemplos de sentarse y dialogar al otro que en una condición de respeto. Ocupamos recuperar estas tres cosas para que ese indicador que está en 7, cuando lo volvamos a medir, si todavía estamos aquí en 5 años, esté en 15, en 20 o algo así. ¿Sí? Ese es el cambio que hay que hacer. Ahora, yo sé que no podemos, bueno, redes sociales, para que vean, estos son los argumentos que uno ve en redes sociales. Me entretuve mucho, se darán cuenta buscando videos y recortes para esto, pero es para una muestra de lo que ustedes ya conocen. ¿Ok? Obviamente, yo sé que ninguno de ustedes tiene la capacidad de cambiar país, política, pero sí podemos hacer cosas en chiquitico en nuestras organizaciones, que es lo que hacemos normalmente. Vale tiempo al padre para que tome la foto, yo no sé si es que quiere imprimirlo y enmarcarlo por ahí. Caballero. Buenas. Que no solamente, como decías vos, en las redes sociales, bueno, en la parte laboral yo creo que es algo que tal vez se pueda justificar porque algunas veces hay tensión que uno nunca va a estar de acuerdo, pero considero que algo que se ve plasmado, que uno lo ve cada día, es el tema el tránsito, digamos, de que en las carreteras, por cualquier cosa, antes lo lógico o lo normal era como que decirse algo. Ahora es ver cómo inclusive maltrato, si puedo matar a la otra persona, al otro conductor. Entonces yo creo que a eso también se ha perdido los valores y la lógica cómo actuar. Sería, gracias. Voy a tomar tu ejemplo porque tenés razón. Quiero decir, usaba el ejemplo de redes sociales porque es el más fácil de ver, digamos, neutro en el sentido de que es así, pero ese es un muy buen ejemplo. En un choque, hoy día, lo que vos decías pasa. O sea, no es que podría pasar, es que ya ha pasado. Cuando hay un choque, ¿quién tiene la razón? ¿Quién es inocente? Los dos. Dígame si no es cierto. Aunque sea súper evidente, los dos creen que fue culpa del otro. Y llegan a juicio, no sosteniendo una mentira, es que lo creen. ¿Me explico? O sea, hemos perdido esa capacidad de crítica de decir, ya sí, yo me la peleé. O sea, yo sé que hay casos donde queda la duda, pero hay otros donde es clarísimo y igual así seguimos defendiendo mi posición, que es la posición correcta. Así que el ejemplo está, lamentablemente está muy bueno. Bueno, vean los titulares y esto es también un tema importante, porque como les decía, el tema de la individualidad, o sea, el tener que velar por mí mismo también empuja hacia abajo. Y el sector público, el que estamos analizando, oígame, que también le han tirado mucha piedra últimamente. ¿Sí? El tema de que ya no hay aumentos, ya no le garantizo la pensión, ya no le garantizo absolutamente nada. El mensaje que transmite es aquí cada quien está por su cuenta. Y si yo estoy por mi cuenta, cuando me salga una oportunidad de hacer plática en mi trabajo, de tonto yo si no la agarro. Retomando lo que estamos viendo algo. ¿Por qué? Porque ese sentido de comunidad, de que yo estoy en una institución y estoy haciendo algo en beneficio del país, siento que el país no me lo está devolviendo. Es como un romance donde yo lo doy todo, pero mi pareja no me lo da. Entonces, si hay la posibilidad de traicionarla, la traiciono. Entonces, también este tipo de poder, no digo que haya sido intencional, digo que es lo que ha pasado,
genera también esa sensación de que tengo que velar por mí mismo y los demás no es mi problema, lo cual empuja la competencia moral también para abajo. ¿Qué hacemos? Ya y mudarnos de país. No, no es cierto. No va por ahí. De hecho, como les decía, posiblemente la mayoría de los países han tenido un retroceso en estos temas. No los han medido, o por lo menos no he visto bien medido este tipo de estudios a lo largo del tiempo, pero lo más probable es que esté pasando en todo lado. No pueden cambiar el país, podemos hacer cosas en las instituciones y puedo darles algunos ejemplos. Y esto está en nuestros cursos de inducción, por si se acuerdan, pero para tener un recordatorio. Decía García Marzá, ¿cómo se llamaba? Y se me fue, pero está. García Marzá. Bueno, se apellida, si ya no me acuerdo el nombre. Domingo García Marzá decía que en nuestras instituciones tenemos que construir espacios donde se permita ser ético. O sea, yo no puedo cambiar el país, tal vez no puedo cambiar mi institución, pero sí en mi oficina, donde yo estoy, se le reconoce al que hace lo bueno bien, o sea, no estoy diciendo dar un premio, pero decir, mira, esto que hiciste está bien, y dejo de andar premiando al que hace lo incorrecto, premiando es reconocerlo y dándole pelota, empiezo a construir espacios en lo chiquitico. Entonces empecemos desde las organizaciones. El tema de la capacitación sirve, pero no es el curso de inducción, porque también me pasó hace poquito que alguien digamos, no sé si se acuerda, en un curso, no voy a decir de dónde, no voy a decir de qué, pero sí de quién, pero era de ética, es que yo creo que ya llevé un curso de eso, entonces no ocupo llevarlo. ¿Cuándo? Hace 20 años. Eso, vuelvo a dar el ejemplo que siempre doy. Es como que usted vaya al médico y le diga, te voy a mandar a hacer exámenes de sangre, y usted le diga al médico, no, cuando yo era niño me hice muchos exámenes de sangre, ya no ocupo que me hagan. O sea, ha corrido mucha agua bajo el puente. Estos temas hay que estarlos reforzando. Así que un curso de inducción no sirve, porque no sirve solito. Quiero decir, sí hay que hacerlo, ¿verdad? Pero cada cierto tiempo hay que estar refrescando, como las vacunas de la gripe. No es que te vacunen y no te dar, sino que menos probabilidades, pero hay que estar poniendo refuerzos todos los años. Esto funciona parecido. Con fecha de vencimiento, yo lo pongo, es como el tema de los cursos estos de primeros auxilios. Son terribles, llega uno con el cartoncito todo feliz, vence él, como que vence. Bueno, este tipo de recordatorios éticos vencen. Si después de un mes, 2 meses, uno sale a la calle y ve esas presas y la gente te grita y que usted se muera, entonces la presión es muy fuerte. Así que hay que estar haciendo esto. Ver que sea dinámico con la virtualidad ha sido terrible, permite reunirnos con un montón de gente al mismo tiempo, pero hay actividades como vamos a hacer ahorita de interacción que no se permite. O sea, en la medida que la gente no solo escucha, sino que se mueve y hace, genera mayor vinculación con los contenidos. Ojalá hacerlo ameno, que haya opciones de profundización. Yo le he dicho siempre, podemos dar cursos de ética generales o de integridad pública si quieren, pero ¿qué tal si pudiéramos hacer? Usted le toca atender público, ¿por qué no hacemos una formación para la atención del público con contenidos éticos? Usted le toca ser líder, jefatura, bueno, porque no hacemos un curso de ética pensando en jefaturas. En un mundo ideal, sé que algunas instituciones todavía están ahí más o menos, pero digamos que en un mundo ideal deberíamos tener este tipo de opciones y lógicamente pensando en que somos adultos, no somos tablas rasas que no sabemos nada, sino que tenemos una experiencia, que tenemos unas formas de pensar y hay que partir de ahí. Yo no soy el experto y ustedes no saben nada, no. Ustedes me pueden contradecir, me pueden decir su experiencia y son situaciones, digamos, de igual a igual, donde también se repiten en las organizaciones. El tema de la repetición es importantísimo cuando hay desarrollo moral bajo. A ver, yo trabajé en una empresa, ¿qué importa? Yo puedo decir, yo trabajé en Intel hace 20 añitos, cuando todavía hay que usar casco, estaban iniciando, y nos obligaban ahí a parquear en posición de salida, en reversa, ¿verdad? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Claro, en caso de emergencia es más fácil agarrar el carro si ya está yendo para afuera. Pero yo, ¿qué hacía? Lo más fácil. Entonces llegaba el de seguridad y me decía, dele vuelta al carro si no lo reporto. Entonces yo le daba vuelta al carro no por la posición de salida, sino porque si no me reportaban. Pero después de 6 meses de estar parqueando en posición de salida, iba yo a BK y parqueaba en posición de salida. ¿Por qué? Porque forjé un hábito. ¿Se acuerdan de los hábitos? Entonces, cuando tenemos desarrollo moral bajo, hay que reforzar mucho los hábitos correctos para que la gente haga las cosas aunque no esté convencidas. Obviamente hay que profundizar, hay que decirle las razones para que después lo hagan por las razones. Pero podemos empezar con estos temas de hay que hacerlo así, porque es la forma de hacerlo. Bueno, ese ejemplo es suficiente. Las personas ejemplares, vean qué problema, que en este país ya lo veíamos, quiénes son los modelos, y esto no es nuevo. O sea, digamos, ahora hablan más feo, pero hemos tenido modelos malos siempre, ¿sí? El que le va bien es el que se roba la plata y se va del país, por decir algo.
No estoy hablando de nadie en particular, ¿verdad? Pero es que entonces eso genera que la gente diga, ya aquí lo que hay que hacer es aprovecharse y que no me pesquen. Ok, dentro de la institución, por lo menos, reforcemos los ejemplos de la gente que hace lo bueno. ¿Qué correos nos llegan electrónicos? Presidentes de la institución o directiva se fue a pasear a tal país, bueno, no lo dice así, ¿verdad? Se fue a reunir con gente, aquí entonces lo que hay que tener es poder. Si en lugar de eso pusiéramos notas donde se les reconoce el esfuerzo a los que están abajo, entre comillas, los que hacen a pie, los que les toca hacer lo que tienen que hacer, entonces mandamos un mensaje diferente de qué es lo que se aprecia en la institución. O sea, esos modelos de seguir es otra cosa. Los deportes organizados, acuérdense, en muchas pruebas de desarrollo moral nos hemos dado cuenta que la gente que practica deportes competitivos normalmente puntúa peor. Porque piensa en un partido de fútbol, fingir la falta, patear al otro, meter el gol con la mano, qué sé yo, de que eso te tira abajo. Pero si hacemos actividades a lo interno donde no importe ganar, sino colaborar, eso sí genera empatía, genera apoyo a las reglas, genera disciplina. Así que si podemos hacer actividades lúdicas, entre comillas, pero con un contenido educativo, donde podamos construir equipo, eso sí te va a ayudar. Y los proyectos artísticos es una cosa maravillosa. A veces dicen, ¿cómo va a invertir la administración pública en que la gente aprenda arte? Bueno, es que está generando mejores personas. Y aunque la institución no invierta, por lo menos dar los espacios para que la gente participe. Porque a través del arte uno aprende orden, proporción y armonía. Cuando yo entiendo que las notas musicales tienen que estar armoniosas, ¿verdad? Tienen que tener un orden, termino tomando decisiones también más armoniosas. ¿Ven? Cuando yo entiendo que un dibujo no puede ser la cabeza de 7 metros y el cuerpo chiquitito, sino que tiene que estar proporcionada, también busco una proporción en mi vida entre las cosas que hago. Entonces, este tipo de proyectos hace que la gente los aplique también en el trabajo y en su vida personal. Acuérdense que somos seres integrales. Lo que aplica uno en un lugar, lo termina aplicando en otro. Proyectos de vida también, entre la medida de las posibilidades, si hacemos creer a la gente, o sea, hacemos creer, pero con fundamento de realidad, pero no que los engañamos, de que tiene un plan de qué hacer, que tienen, por ejemplo, planes de sucesión, hablan en la empresa privada, pero que puede crecer a lo interno, que está generando algo que yo aporto, eso va a ser mayor compromiso, ¿ok? Entonces hay que pensar en esto, en que las personas sientan que lo que están haciendo en la organización produce algo que también le genera bienestar. Que no sea que yo estoy aquí solo por el salario, que no digo que no es importante, pero que sienta que va más allá de eso. Analizar dilemas éticos. ¿En qué está? Análisis de dilemas éticos. Vean qué interesante. Podemos hacer análisis de dilemas éticos abstractos, genéricos, como por ejemplo, volviendo al choque. Bueno, ¿qué pasaría si usted choca? ¿Qué situación haría? Podríamos ponerles un ejemplo. Fulano iba y le dio por detrás a fulano y analizamos. Pero podemos mejorar si ponemos dilemas éticos aplicados a la situación de trabajo de cada uno. Fácil, alguien que atiende, voy a ponerlo fácil porque es más complicado. Alguien que atiende público, imagínense que llega su tía y le dice, ay mamita, por favor ayúdame con este trámite. Entonces usted pone la situación, bueno, ¿qué haría usted? Y se pone a discutir esto con la gente que le toca atender público. Cuando llegue la vecina, la prima y la amiga, ya por lo menos tiene una experiencia artificial, pero una experiencia sobre cómo proceder en estos casos. Así que dilemas éticos aplicados a las funciones de cada uno ayudarían a que la gente se prepare antes de que suceda un evento, digamos, real. Literatura, la gente en este país nadie lee. Mira, de hecho, el promedio de lectura, si no ha cambiado, anda en un 57%. O sea, una gran cantidad de personas no lee nada en el país. Y ojo, que no estoy leyendo leer los expedientes del trabajo, no estoy hablando de leer novela, cuento y poquito menos, pero también biografía, o sea, historias. La gente que lee aprende por cabeza ajena. O sea, cuando usted lee y dice, ay, mire lo que le pasó, y llora y sufre, eso usted lo está experimentando. Así que lo que sufre esa persona, usted lo sufre con ella y aprende con ella. Vean lo importante de leer, escoger buena lectura. Digo yo, o sea, hay libros que son mero entretenimiento, pueden leerlo, no importa, pero busquen libros que te ayuden a crecer. Y si no les gusta leer, también las películas y las series no estimulan la imaginación, pero sí permiten esa vinculación emocional con los personajes. Entonces vean películas que te dejen algún mensaje también de vez en cuando. Y de ahí viene el tema de hacer cineforos. No es puro entretenimiento, es generar un aprendizaje en las personas. Y proyectos sociales, ayudar a otro. En la empresa privada se llama responsabilidad social a veces, pero en la administración pública, de hecho en la administración pública todo es responsabilidad social. O sea, respondemos a la sociedad, siempre. Pero cuando la institución
se preocupa porque la gente vea una realidad distinta a la suya. Cuando yo veo que hay gente que tiene necesidades que yo no veo, dejo de ser el centro del universo. Ahora, nota al margen, tiene que ser algo diferente a lo que usted hace todos los días. Por ejemplo, si yo mando a gente del Poder Judicial que trabaja en violencia doméstica, a atender violencia doméstica en sus fines de semana, los jodí. O sea, el burnout mínimo. O sea, tiene que ser algo diferente a lo que hago todos los días. ¿Sí? Algo donde yo sienta que estoy vinculando y proyectando algo de bien para la sociedad. ¿Eso lo puede hacer la institución? Sí, pero lo puedo hacer yo solito. Todo lo que le he dicho, ¿lo puede hacer la institución? Sí, pero también yo puedo leer, practicar un arte, ayudar a otros, ver películas. Ahí se los dejo, digamos, si alguno de ustedes quiere mejorar. Ahora, si alguien se pregunta, ¿estaré yo entre el 2% que estaba arriba del bien y del mal o no estaré? Bueno, si usted practica muchas de estas cosas, puede que sí. Si no hace nada de esto, puede que no. Yo no garantizo nada, pero son ideas. Entonces, vean un resumen de todo lo que hemos dicho. Revisen su propia conducta, o sea, cuando toman decisiones, cómo juzgan los argumentos de los otros. Escuche para entender, no solo para contestar al otro y ver que yo tengo la razón. Formación ética, como la que hacemos nosotros, no es aprenderse la ley contra la corrupción y enriquecimiento ilícito, sino qué está haciendo usted con su vida, cómo toma decisiones, cuáles son sus valores. Eso es formación ética. Estudiar algo distinto, porque eso también pasa mucho. Cuando uno estudia una carrera, termina analizando la sociedad a partir de su carrera. O cuando uno trabaja en una institución, que yo tengo ya varios añitos de estar en el Poder Judicial, ya uno todo lo analiza jurídico, aunque yo no haya estudiado derecho de primera base. Pero es el viejo chiste que llegan tres amigos, solamente me voy a contar un chiste. Y entonces, bueno, no es un chiste. El que es abogado se fija en que no está el impuesto en el menú. El que es de salud ocupacional se pone a ver los extintores. El que es arquitecto se pone a ver. Eso nos pasa a todos. Pero conforme usted aprende otras cosas, no digo estudiar una segunda carrera, pero por lo menos ver tutoriales en YouTube, ya que hay para tanta cosa, te permite ver la realidad desde diferentes perspectivas y te ayuda a tomar mejores decisiones. Bueno, leer, ver películas, ya le dije, hacer deporte colaborativo, una espiritualidad sana. Eso es otra cosa. Hay estudios que han hecho muy interesantes, sobre todo en Brasil, sobre desarrollo moral y no por ser de una religión u otra o por tener una religión u otra, la gente es más o menos ética. El tema es cómo vive su espiritualidad, que es otra historia. Si desde su experiencia religiosa o no religiosa, usted anda condenando a todo mundo a cruzar la puerta al infierno que les enseñé ahorita, eso lo tira para abajo. Si desde su experiencia, ateo, religioso, lo que sea, usted anda construyendo con los demás, eso sí te tira para arriba. Entonces no se trata de lo que yo crea, sino de qué manifiesto con esas creencias por aquello. ¿Ok? Practicar arte ya lo vimos, o por lo menos apreciarlo. O sea, tal vez yo a mi altura no voy a aprender a hacer un cuadro, pero ir y que te expliquen qué significan las cosas. Ayer me dieron una cátedra de las obras de Amiguetti, que aprendí muchísimo. Y ese aprendizaje lo incorporo a mi vida. Entonces, si no puedo hacerlo, tal vez puedo aprender a través de lo que hacen otras personas y preocuparse por alguien más allá de uno mismo. Ya les dije, entre más amplio el círculo, mejor. Obras de bien social, ir a los niños de allá, pero por lo menos mantener relaciones sanas con mi gente cercana. La gente que tiene una red de apoyo estable suele ser menos vulnerable a la corrupción que las que no. Sí, porque si yo me siento solito en el mundo y que se joda todo el mundo, hay que se joda. Pero en cambio, si yo siento que mis actos afectan a mi familia, a mis hijos, a mis tíos, a mi papá, y entre más amplio este círculo, mis decisiones suelen ser más equilibradas por aquello. Entonces, resumen, ya y tengan una vida. Entre más estable sea su vida, mejor. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Sentimientos reprimidos? ¿Por aquí? ¿Encontrados? ¿Perdidos? Como les digo, nada de esto es para entrar en crisis. Entonces, yo le estoy poniendo números, algo que hemos visto en la realidad. Lo palpamos en el día a día. La gente está más violenta, la gente está más egoísta, la gente está menos solidaria, la gente está menos comprensiva. Esto es un reflejo de esa sociedad. Hay que darle vuelta. ¿Sí? Que te escuchen. Sí, todo esto es, ha habido un análisis de la repercusión un poco después de la pandemia, porque ya veníamos como en decadencia, pero como que la pandemia y ciertos artistas nacionales con sus discursos han hecho aflorar lo más feo en los seres humanos. Yo dije un día en la pandemia, cuando iba a iniciar, yo dije una reflexión, dije, la pandemia va a hacer dos cosas. La persona que tiene valores, que tiene espiritualidad,
Y lo que vos decías, la espiritualidad va en dos niveles. Uno es la práctica de los valores, esa es la espiritualidad porque se refiere al músculo más íntimo del ser humano. Y la otra, la práctica religiosa, que también mucha gente, por más religiosa que seamos, no los practicamos o fallamos en ese sentido. Entonces yo decía que aquel que tiene ese buen músculo espiritual ético, se va a mantener en la pandemia. Y los que no lo tenían, de ahí se le iba a salir lo más feo. Entonces esto, lo que usted decía ahí, buscar un justo equilibrio, pero ha habido una medida del impacto, porque hasta ahora están haciendo estudios del impacto de las vacunas y el daño que está haciendo en los organismos. Y también en este aspecto, no sé si ha habido alguna reflexión. Sí, sí ha habido. No, no te puedo citar en un estudio específico, sí he leído, porque no venía preparado para eso, pero sí les digo lo que he leído, después podemos buscar. La pandemia la podemos analizar desde dos perspectivas. La primera es que nos reveló, como vos dijiste. ¿Por qué? Pensemos ejemplos de lo que pasó en el país, bueno, y en países de otros lados también. Primeros casos que se vieron de COVID cuando todavía no era pandemia en el, sí, 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 en general, y llegaron los primeros al país y estaban en un refugio, llegaron a quemar colchones y todo el tema, o sea, que se jodan ellos. Los supermercados, me llevo todo el alcohol, todo el desinfectante, todo el papel higiénico, hay gente que todavía está gastando el papel higiénico. ¿En quién estoy pensando? En mí mismo, en mi beneficio y tal vez los más próximos. Lo que reveló fueron estadios de desarrollo moral bajo en esas personas. No digo que todo mundo, también vi mucha gente solidarizándose con vecinos, con personas que no podían ir al súper y todo, o sea, tuvimos los ejemplos, pero los que actuaron pensando, lo que dijeron, mira, esta es la gente bajita. Ahora, la pandemia sí tiró hacia ese lado. Piensen usted mismo primero y sí nos pudo tirar para bajito un poco. También vimos ejemplos cuando había restricción vehicular. No voy a decir si estuvo bien aplicado o no la restricción vehicular, pero la gente que la violentaba para irse de fiesta, lo que decía es, yo estoy sano, estoy joven, estoy bien, si me enfermo no me pasa nada. No pensaba en qué le puede pasar a otra gente a mi alrededor. Entonces, ven, lo que refleja era algo que ya tuvimos. Ahora, posterior a la pandemia, no sé si hubo estudios en adultos, pero yo creo que no tuvo el mayor efecto. ¿Por qué? Porque ahora eso lo vemos como algo que pasó, pero ni me acuerdo. Quiero decir, volvimos a nuestros roles naturales después de la pandemia. Donde sí hay una afectación registrada y estudiada es en los niños y niñas, que una buena parte de su vida hasta ahora fue en el contexto de la pandemia. Entonces, sí, hay habilidades sociales que están tardando más, ojalá que estén tardando más, sino que no sea que no desarrollaron y demás, pero en adultos ya como nosotros básicamente fue como se terminó la pandemia y vuelvo a lo mismo que estaba antes. Como las convivencias, ¿quién no fue a una convivencia alguna vez de chiquitillo, de joven? Salían convertidos todos. 2 meses después, el mismitico de siempre. Eso es lo que pasó con los adultos con la pandemia, básicamente. Bueno, la idea es hacer práctica, una practiquita ahora. Lo siento los que están en línea, porque de ahí no van a poder practicar, pero por lo menos les cuento qué es lo que pensamos hacer. Vamos a ver un dilema ético, como les decía, los dilemas éticos es una herramienta que sirve mucho. De hecho, el Lind, que fue el que hizo este test, era lo que más usaba y él decía que lograba aumentos hasta de 10 puntos utilizando dilemas morales e instituciones. Vamos a hacer un análisis sobre una decisión. Ahora, tenemos dilemas morales todos los días. Desde el primero del día, me levanto o no me levanto. Ese es el que a mí me cuesta más. El primer dilema, ¿verdad? Y a partir de ahí viene otro. Entonces, 5 minutos más. Después de esos 5 minutos viene el segundo dilema, ¿verdad? ¿Me baño o no me baño? No, mentira. Bueno, ahí vamos. Los dilemas nos permiten, en el nivel teórico, razonarlo en frío, o sea, sin que haya consecuencias reales. Pero tenemos que hablar de si es mejor, peor, bueno, malo. Eso nos sirve para aprender a tomar decisiones y, ojo, valorar la decisión del que piensa diferente a mí. Eso es una herramienta importantísima. Valorar la decisión del que piensa diferente a mí. Vamos a revisar tanto los medios, o sea, qué hacemos, como las consecuencias de un dilema ético. O sea, no me baño, ¿cuáles son las consecuencias de no bañarme? Bueno, pues ahí. Agarro esta plática o no la agarro, es el acto, pero ¿cuáles son las consecuencias? Porque a veces también hay dilemas morales donde tratamos de hacer algo bueno. Y ese es un dilema donde yo he visto que todo el mundo cae. El médico. Tenés un familiar muy enfermo que ocupa una intervención casi que inmediata, porque si no le puede ir mal, y el médico te dice, dame esta plática y te brincas la fila. Pues vean lo complicado de esto.
que son dilemas éticos donde yo podría decir que mucha gente diría, ya y lo hago aunque no esté de acuerdo. ¿Lo ven? Entonces hay que valorar no solo el acto, sino las consecuencias, para usted, para los suyos y para la gente que le está pasando por encima. No vamos a ver ese dilema hoy porque ahí salen todo el mundo deprimido. Bueno, y adaptado, como les decía, ojalá a situaciones laborales reales. Entonces estoy tratando de hacer uno genérico hoy, pensando en personas con puestos de jefatura. Este es nuestro dilema. Este lo uso mucho en clases con jueces. Es diferente, pero más o menos la misma idea. Ese es el dilema de hoy. El dilema de Sandra. ¿Tenemos alguna Sandra por aquí? ¿No? Qué dicha. Si no, a Sandra la llaman de la escuela de su hija porque ella se cayó, la hija, ¿verdad? Y se quebró el brazo. Al hablar con la maestra, le informa que la niña se encuentra bien, que está recibiendo atención médica, pero agrega que le han recomendado que la lleven para la casa. Okay. Sandra es la única persona adulta responsable, autorizada para recoger a su hija, pero está realizando un trabajo muy importante en la oficina que era para hace 2 días. Y le ampliaron el plazo de manera improrrogable hasta hoy a las 4 p.m. para completarlo. Luego de plantearle la situación a su jefatura, esta le indica que es una situación complicada porque el trabajo es importante y sus compañeros y compañeras no tienen ni idea, ¿verdad? Y están muy ocupados. ¿Si a alguien le ha pasado algo parecido? Bueno, ese es el caso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer 3 grupos, ahora si me ayudas, porque no sé cuántos son, para ver cómo los dividimos. Esto es algo que no vamos a hacer, pero el mismo caso podríamos analizarlo de diferentes formas. Podríamos verlo desde aquello de la ética. ¿Cuál es la voluntad? ¿Cuál es la libertad? Con razón, responsabilidad, proyecto de vida. Esa es una forma de analizarlo. Entonces podría decir cuál es el proyecto de vida de Sandra y analizarlo por ahí. Uno podría analizarlo a través del equilibrio que me parece que lo estuvieran viendo ahora, de la parte humana, la parte ciudadana, la parte laboral. Uno podría analizarlo también desde los valores institucionales. O sea, si los valores de institución son estos, ¿qué me dice este valor con respecto a lo que podría o no podría ser Sandra o lo que podría o no podría ser el jefe? Es otra forma de analizarlo. Y podríamos analizarlo desde conflictos de interés dentro del bien público y el bien privado. Entonces son diferentes formas de analizar el mismitico dilema dependiendo de lo que nos interese en ese momento. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Yo creo que ya estamos terminando, ¿verdad? La parte entonces mejor así. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer 3 grupos. Sí, 3. 3. ¿Ok? Entonces ahora me ayudan a ver cómo nos dividimos, porque creo que nos da bien para eso. Un grupo nos va a buscar argumentos razonables, son cosas diferentes, ¿verdad? Por los cuales Sandra debería quedarse trabajando. Aunque usted crea que lo mejor es irse para la casa, va a buscar argumentos para que Sandra se quede trabajando. Un grupo le va a tocar eso. El otro grupo va a trabajar en argumentos a favor de que lo mejor que puede hacer Sandra es irse para la casa. ¿Estamos bien con estos 2 primeros grupos? Y después van los 2 grupos a interactuar y darse sus argumentos y todo el tema. El tercer grupo va a aquel lado, ¿verdad? Perdón, esto es de la jefatura. La jefatura, los argumentos, perdón, para decirle a Sandra que se quede o para decirle que se vaya, ¿ok? Los otros van a estar desde la posición de Sandra y lo que van a hacer es contarnos a los demás. Ahí van a discutir si tienen alguna experiencia. Si a mí me pasó una vez ABC, ¿verdad? Esta situación que se parece a la de Sandra en esto, algunos de los compañeros, o pueden ser 2, dependiendo del tiempo, van a buscar cuáles fueron las situaciones reales, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué sé yo? Que, ay, sí, a mí un día me llamaron de la casa que se reventó la tubería y salió el agua volando por todo y yo no le dije nada y me fui a atender. Ok, ¿nos cuentan qué pasó? ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Y qué podríamos haber hecho para que esa situación saliera mejor de lo que salió? ¿Se entiende? Sí. Bueno, me dicen que ya tienen grupos hechos. Entonces, grupo 1 va a trabajar desde la posición de la jefatura para darle permiso, no, para que Sandra se quede trabajando. Grupo 2 le da permiso a Sandra para que se vaya a la casa. Y el grupo 3, un ejemplo diferente a los que tenemos acá y hacen el análisis de ese lado. Está bien, 10 minutos porque estoy viendo que estamos cortos de tiempo para que después nos dé un chance de comentar. Bueno, pues, por temas de tiempo, no vamos a hacer todo el ejercicio. Vamos a hacer una versión pequeñita para darle la oportunidad de ver qué discuten en los grupos. Yo les cuento qué haríamos si tuviéramos más tiempo para que si después lo quieren implementar con estos otros dilemas, lo pueden hacer.
pero obviamente no nos da chance de hacer toda la actividad. Pero entonces vamos a escuchar primero los grupos, los dos primeros grupos, qué argumentos encontraron ellos de la posición que les tocó. Los demás, por favor, escuchamos los argumentos y los valoramos, ¿verdad? De esa forma, digamos, ver si nos parecen razonables, no razonables, nada más, por ahí vamos. ¿Quién quiere iniciar? ¿Quién sería el grupo? Ok. Aquí es jefatura, ¿verdad? Esa es la más difícil de todas. Dice a favor de que Sandra se quede en el trabajo. Hay que ver varios elementos que aparecen en el supuesto caso. Uno es una entrega improrrogable. 2, le dieron un plazo, le extendieron el plazo. O sea, después de que le habían dado chance, 2 días después tienen que hacerlo. 3, vimos que Sandra solamente tiene a una persona. No, solo ella es la única responsable. 4, vimos que en la empresa solo es ella la única que sabe hacerlo. Lógica. Vamos a ver por la lógica. Jefe le tiene que decir, vaya, arregle su problema y se devuelve. Eso es así. Lo que sí vimos es que hay una debilidad interna a nivel del trabajo, de que tener a una sola persona responsable de una situación que es improrrogable. Eso es un error de administración. Y 2, que Sandra, como mamá, fui mamá, no tener una red de apoyo a su alrededor de decir, en caso de una emergencia, que salga otra fulana a hacer mientras yo resuelvo. Entonces, como que hay varios elementos en contra y a favor. Pero sí, vaya, arregle su problema y se devuelve a solucionar el problema aquí en la empresa. Muchísimas gracias. El grupo, un aplauso para el grupo 1. Muchísimas gracias. ¿Cómo no? ¿Me ven? ¿Me escuchan? Que si la ven, claro. Sí, me ven bien. Bueno, aquí me quedo. Buenos días a todos. Nosotros en el grupo 2 tuvimos una discusión interesante con respecto a la segunda posición, que es donde la jefatura le da el permiso a Sandra para que ella pueda ir a atender la situación. Nos basamos en varias de los constructos que están acá. Primero, el equilibrio entre las dimensiones humanas, ciudadana y laboral. Ese fue uno de los ejes que nosotros tomamos. Por ejemplo, de que Sandra es una mamá responsable, única, y se le da la opción de que vaya a atender la situación, que tome el equipo, por ejemplo, la laptop, y realice la finalización del trabajo, del informe, en su casa, donde también pueda atender a su hija. Eso es teniendo la parte humana como empatía. Eso es una de las cosas. También el tema de la ponderación de las opciones a la luz de los valores institucionales. Ahí hay un tema de solidaridad y también parte del compromiso que tiene la jefatura con respecto a sus colaboradores. También tenemos en cuenta de que la jefatura como tal puede también y tiene toda la investidura y la potestad y la autoridad para asumir el rol de realizar el trabajo, ya que una persona que está con esta investidura debería, en la sana teoría, de conocer todos los procesos y funciones a las que sus colaboradores se dedican. Vimos la parte, tal vez no logro verlo bien acá definido en esta parte, pero sí la parte legal nos dice que hay algunas normas que están en una pirámide, por ahí si alguien le recuerda a Kelsin, que viene también a decirnos que hay unas normas que son las leyes que están por encima de reglamentos. Entonces la norma en este caso sería la responsabilidad que ella tiene como tutela de su hija y tiene que ir a atender la situación familiar. Y por debajo estaría el reglamento de trabajo que la obliga a ella a cumplir con su deber. Entonces esa es otra de las cosas que debatimos y que llegamos a la conclusión porque yo, en este caso nuestro grupo como jefatura, damos la oportunidad a Sandra y la posibilidad para que ella pueda atender la situación con su hija. Gracias. Bueno, antes de dar el paso al grupo 3, muchísimas gracias a ambos grupos. Vean qué interesante que estos dos grupos nos dieron argumentos muy buenos, ¿verdad? Razonables, sólidos de ambos lados. ¿Qué haríamos en una situación, haciendo el dilema así en el trabajo? Bueno, pónganlos de frente, como si estuvieran haciendo un debate, que tienen un argumento cada uno, que se escuchen empáticamente, y ahí yo he encontrado argumentos buenos y argumentos malos. Podrían preguntar, bueno, algo de lo que escuchó el otro grupo no lo había considerado, le hace reconsiderar su criterio y la gente puede analizar a partir de ahí. Pueden observar incluso que a veces la gente se molesta, ¿verdad? Se casa tanto con la posición, aunque no la creía en un principio, y uno va analizando. Si se vuelven a ver entre ellos o te están volviendo a ver a vos,
Entonces, ¿a quién está hablando? Los pongo muchas veces a cambiar de equipo. O sea, ya ahora a usted le toca defender el otro argumento y se enojan. Pero ¿para qué es la idea? Para aprender a estar también desde el otro lado de la balanza, que eso es algo que nos cuesta mucho, ponernos del otro lado de la situación. Y algo importantísimo que les digo siempre, que hoy no pasó tanto, bueno, pues tuvimos poco tiempo, rellenamos información. ¿Qué hora es? Si tiene tiempo perdón, hasta las 4 tiene tiempo Sandra. ¿Qué hora es? ¿Son las 8 de la mañana o son las 3 de la tarde? ¿Sí? ¿Cómo es Sandra? Porque ya uno conociendo a la gente de su oficina, que muy bien nos decían que uno tenía que conocer qué pasa, hay personas que se quebró la chiquilla, me da igual, y sí, no pasa nada. Hay otra que se quebró una uña y entra en crisis. Si yo conozco a mi gente, yo sé quién puede trabajar y quién no. Ahí podemos ir haciendo ejercicios de análisis para buscar una mejor solución y nos dijeron cosas muy interesantes. Debería conocer a alguien, ¿verdad? No solo Sandra. Sandra aprende el jefe y todo el mundo. Así que muchísimas gracias, grupo 1 y 2. Vamos a escuchar más bien el ejemplo que nos encontró el grupo 3, que ya es de la vida real. Bueno, buenos días. En cuanto a los ejemplos, habían varios, o sea, nos sentamos a hablar y por lo menos a 4 personas ha pasado que es situaciones similares con sus hijos. Estamos en una reunión, nos llaman y hay que salir corriendo porque el niño es pequeño, porque yo era la adulta que estaba más cerca o porque tuvo una cirugía programada y recomendaron cuidado de parte de un responsable. Entonces, las situaciones se han dado. ¿Qué llegamos a la conclusión? Una conclusión interesante que no es una cuestión de género, es una cuestión de roles, no tiene que recaer solo en la mamá. También hay papás que ejercen su paternidad activa y que también han estado ahí atendiendo las necesidades de sus hijos e hijas. Entonces no debería encasillarse a que, porque también lo hablábamos, hay jefes o jefaturas o líderes que son más quisquillosos al trabajar con mujeres por lo que implica, pero también hay hombres que son totalmente activos en su rol de paternidad. Luego analizamos la importancia del equilibrio entre la vida laboral y familiar y las prioridades, ¿verdad? Y saber en qué escala está la atención de una emergencia relacionada con algún familiar. También vimos casos en que había que priorizar incluso mi salud al atender tal vez a un papá adulto mayor. Entonces, ¿a quién puedo tener en esa red de apoyo? Si yo estoy enferma, pero tengo un hermano, entonces que mi hermano también atienda, porque pueden pasar también con los adultos mayores. Entonces, llegamos a la conclusión de la importancia de tener redes de apoyo externas que puedan, a los que yo pueda recurrir, y la importancia de tener también redes de apoyo internos que me permitan poder hacer una pausa en el trabajo, que alguien asuma un poco la labor que estoy haciendo y luego retomar. Y como también a partir de la experiencia de la virtualidad hay ahora otros mecanismos, ¿verdad? Yo puedo decir, bueno, voy a suspender ahorita y retomo cuando ya la situación está controlada, porque puedo trabajar desde la virtualidad, porque puedo hacer el informe, porque puedo, porque ahora son esquemas laborales diferentes y vemos que se pueden hacer las cosas. También lo importante es que los procedimientos estén claros. Bueno, puede ir, pero justifique o tome el día de vacaciones. Yo elegiré cuál es la opción. O si los reglamentos internos permiten, por ejemplo, acceder a licencias, ¿verdad? En caso de una cirugía programada o una hospitalización. Y sobre todo la relación que haya con la jefatura, más que decir que con los líderes, ¿verdad? Y si hay una relación de comunicación y empatía, pues va a ser más fácil resolver este tipo. Pero si no hay posibilidad de diálogo, pues coincidimos con la compañera. Si el reglamento dice que yo puedo tener una licencia amparado un dictamen médico, pues me voy a acoger a la licencia, ya sea que a mi jefe le guste o no le guste, porque no se trata de gustos, ¿verdad? Se trata también de derechos. De deberes y derechos, sí. Pero las redes de apoyo son importantes al interno o al externo. Puede ser que en una persona recaiga la elaboración de un solo. Entonces, un poco hablábamos eso. Pero sí, casos de la vida real. Bueno, vean. Muchísimas gracias al grupo 3. Me imagino que discutieron muchos casos que no llegaremos a conocer. Bueno, todos ustedes también habrán tenido experiencias como estas. Vean qué logramos si hacemos esto
con nuestras jefaturas en la institución, que se preguntan cosas, por ejemplo, y yo no sé qué dice el reglamento, si puedo o no puedo. Entonces ya sembras, tengo que ir a averiguar qué pasaría si esto me llega a pasar en la vida real. Sembras yo no conozco quién de mi gente tiene hijos, esposas, todo. ¿Por qué? Porque si mañana me llama alguien y diga, es que mi mamá, yo ya sé que la mamá estaba en esta situación o no estaba en esta situación, no ocupo que me expliquen. ¿Por qué? Porque ya conozco a mi gente. Entonces, de una situación hipotética, las jefaturas pueden deducir cosas que no saben, que necesitan saber, que tienen que repartir el trabajo, que hay que reunirse cada cierto tiempo para que todo el mundo sepan que están, de una situación que no ha pasado. Y también, de ahí Sandra aprendió, mira, las Sandras o Sandros aprenden, mira, tengo que autorizar a alguien más porque efectivamente mañana podría pasar que tengo que ir en carrera o no puedo, aunque quiera no puedo, y tengo que mantener este equilibrio entre mis 3 roles de mi vida. Bueno, solo un ejemplo de algunas dinámicas que podemos hacer para incentivar por lo menos a lo interno de nuestra institución ese desarrollo moral para, digamos, como le decía a alguien ahora, hacer una labor de contención, por lo menos mantener dentro de nuestra institución esos espacios donde se permitan ser éticos y poco a poco pues ir construyendo o reconstruyendo un país. Muchísimas gracias por el tiempo, por no asesinarme, por todo lo que les dije hoy y nos vemos en la próxima. Adolfo. Bueno, gente, vean que cuando nosotros conversamos sobre estos resultados en primera instancia, vimos en realidad el dato duro, ¿verdad? Que nos habla sobre una realidad que vivimos en la administración pública hoy día, pero sin perder la esperanza. La idea el día de hoy no era solamente conversarles sobre cómo estamos, porque hemos estado mejor en otros tiempos y no se trataba solamente de hablar de lo mal que estamos en la administración pública, sino más bien en sembrar esa esperanza de que existen diferentes actividades que podemos realizar en nuestras instituciones para mejorar no solamente la organización, sino el país en general, ¿verdad? Así es que esperemos que estas recomendaciones que nos ha dado don Rafael León sean de utilidad para todas, para todos ustedes en las comisiones institucionales de ética y valores y que no se quede aquí nada más, sino que lo lleven ustedes también a la práctica. De parte de la Comisión Nacional de Ética y Valores, un profundo agradecimiento al AIA por habernos recibido el día de hoy, por hacer todo el trabajo de logística para que esta actividad presencial y virtual también haya sido posible. Gente, muchísimas gracias.